Bueno, pues les doy la bienvenida a esta tercera sesión síncrona. Vamos un día adelantados. Yo creo que eso genera, pues a veces como tranquilidad porque sabemos más o menos de qué viene la unidad. A ustedes les abre esta mañana más o menos a las 12 del día, pero ya para estas horas pues ya van a saber de qué se trata. Está muy interesante el tema. Sé que no vamos a acabar. Hice la presentación, pues es bastante información la que tenemos que ver. Ahí en el correíto, y una disculpa, se los mandé ya muy tarde, pero ya sabemos que todos los miércoles tenemos sesión síncrona, entonces pues ya nada más, ya a la hora, ya nada más hay que esperar el link para poder entrar, pero bueno, pues ya sabemos que siempre tenemos una sesión los miércoles a las 8 de la noche. Bueno, pues vamos a empezar porque sí es mucho trabajo el que hay que revisar. No les puedo decir, ya lo revisaron porque pues, la verdad es de que ustedes no lo han revisado, pero vamos a seguir con esta parte del desarrollo sustentable y aquí ya vamos a ver cosas como ya más, no digo interesantes, pero ya más como específicas, ¿no? Muchas veces nos hablan de lo que son las cumbres ambientales, lo que es el tratado, bueno, los acuerdos de París, ¿cómo se llama? El acuerdo de Cancún en el 2010, etcétera, etcétera. Y a veces no sabemos de qué se trata, nada más nos dicen del medio ambiente y se acabó, pero de lo demás no sabemos. Por ejemplo, en Brasil se han llevado a cabo muchas cumbres, se han firmado ahí muchos tratados y Brasil es uno de los lugares más importantes a nivel mundial en cuanto a la conservación del medio ambiente y de especies, ¿no? Porque es el pulmón natural del mundo y en la Amazonia y se la están acabando desde hace muchísimos años y da muchísima tristeza ver cómo desaparecen año con año fauna, flora, insectos, o sea, todo desaparece. Y esto es porque las grandes empresas lo único que les interesa es sacar recursos naturales, bueno, son renovables y algunos no renovables, y bueno, lo único que les interesa es el dinero, ¿no? Y esto pues obviamente afecta a todo el planeta en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, en cuanto absolutamente todo va de la mano con me voy a salir tantito, va de la mano con lo que significa el medio ambiente. Entonces, voy a empezar a compartir. Ustedes me dicen si se ve ya se ve ya ay, me la quito, no está. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Es, Sí, ya, ¿verdad? Bueno, está cargando aún. Eh, bueno, ya está cargando aquí. Y bueno, vamos a empezar bueno, la presentación de la unidad es políticas públicas. Y este de políticas públicas, ahí todavía se está cargando. Es que creo que como acá llovió, está un poquito lenta la red. ¿Ya lo ven todos ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, este tema de las políticas públicas para el desarrollo sustentable en el contexto global tiene mucho que ver con lo que son las cumbres internacionales, tratados, el tratado de Pekín, el de Bali, el de Cancún, el de Johannesburgo, etcétera, etcétera. Son muchos tratados que vamos a ver aquí. Los objetivos que tiene esta tercera unidad, bueno, aquí te los marca en 5 puntos y uno son los desarrollos sostenibles del libro verde. Ahorita vamos a ver qué es el libro verde del 2030, las agendas internacionales para el desarrollo y objetivos del desarrollo del siglo XX, del 21, perdón. Aquí vamos a ver que muchos de los países que hablan acerca de este desarrollo del siglo XXI son países desarrollados. Y aunque en sus cumbres todos se ven, se saludan y demás entre países desarrollados y países en pleno desarrollo, muchas veces no corresponde a la sinceridad de lo que hablan estos miembros en estas cumbres, ¿no? En estas agendas internacionales. Hablan bien bonito, todos dicen sí, claro, cómo no, pero nunca dicen cuándo y de qué manera para los países más necesitados. Lo dicen en una forma muy elegante,
pero ya cuando a la hora de la hora, ya cuando hay que poner dinero, ya cuando hay que, o sea, ya vemos la realidad, es ahí cuando dicen, ups, espérame tantito, ¿sale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Los movimientos sociales y acción colectiva para el fomento del desarrollo sustentable. Esto es muy importante porque en todo el mundo se han generado estos movimientos sociales que corresponde a toda la sociedad civil. En todos los lugares del mundo siempre hay alguien, un grupo de personas o una persona que se dedica siempre a levantar la voz por los que no tienen voz para poderse defender. En este caso, pues son la flora, la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ustedes conocen a esta niña Greta? Voy a prender tanto mi cámara. Sí. ¿Sí conocen a Sí, Greta? sí. ¿Sí? Bueno, pues ella habla mucho acerca de lo que significa pues el medio ambiente, el respeto por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero ella tiene muy buenas ideas, por decirlo así, sin embargo, no ve el trasfondo de estas situaciones. Por ejemplo, en África es uno de los lugares que tiene y se concentra más los recursos naturales no renovables, como el litio, por ejemplo, como los diamantes. Bueno, vamos a hablar de litio. En estos lugares ocupan a niños pequeños mujeres y los que necesiten trabajar para extraer el litio. El litio, si ustedes lo vemos, o sea, lo vemos como real, como un elemento químico, pues nos damos cuenta, me voy a apagar otra vez, nos damos cuenta que pues es veneno, es venenoso. ¿Para qué ocupan el litio? ¿Alguien sabe para qué ocupan el litio? Lo ocupan Para Para las las pilas. baterías, ¿no? De los celulares. para las pilas de celulares, de autos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero extraerlo, aparte de que cuesta mucho, mucho dinero extraerlo, ocupan mucho la mano de obra de niños. Y entonces Greta dice, sí, hay que acabar con eso, o sea, no hay que explotarlos, o sea, bueno, hay que ocupar, ella dice, hay que ocupar ¿cómo se llama? Energías limpias, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Que el litio, digamos, a pesar de que es veneno, genera todo esto. Y entonces los niños de África dicen, sí, pero yo soy el que extrae ese material, ¿sale? Y es muy triste ver cómo los niños los explotan sacando el litio para tener un auto eléctrico, que eso va a minorar, según esto, va a minorar las emisiones de carbono. Pero ¿qué sucede atrás? Pues estos niños son explotados y entonces Greta no se pone a pensar en esa parte. Y pues los niños en África no hay nadie que los pueda defender, o sea, llega la ONU allá, la UNICEF, y los niños siguen en las mismas situaciones, ¿vale? Entonces es muy feo darse cuenta que a pesar de que hay gente que está a favor de estos temas de desarrollo sustentable y demás, hay más temas atrás de esto, ¿sale? Entonces vamos a empezar con eso. Bueno, la agenda del 2030, bueno, aparte de los movimientos sociales, hay mucha gente que ha sido asesinada por estos movimientos sociales. Ustedes estaban muy chicos o ni siquiera habían nacido todavía cuando hay una mujer que defiende en el Congo, defiende a los gorilas y ella es asesinada porque de los gorilas sacan obviamente mucho dinero, les cortan las manos y con eso hacían, ¿cómo se llama? Encendedores, hacían ceniceros en los años 70, 80 más o menos. Y ella empezó a defender a los gorilas, a toda esta población de gorilas en el Congo, y fue asesinada brutalmente por toda la gente que se dedicaba, eran los cazadores furtivos, que se dedicaban a asesinar a estas poblaciones grandes de gorilas, ¿no? Mucha gente ha sido asesinada por esta razón. Aquí en México, y ahorita vamos a hablar de eso, también han asesinado personas por defender los bosques, por defender la flora o la fauna endémica de aquí, de nuestro país. Bueno, pues la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también vamos a hablar de eso, de qué se trata estos objetivos que ella tiene. Son muy ambiciosos, sin embargo, muchas veces no se pueden llegar a cumplir porque se necesita siempre que dinero. Y hay países que lo tienen en abundancia y hay países que no lo tienen, ¿sale? Y los informes y protocolos para combatir el cambio climático, que esto es muy importante. Estaba escuchando en la mañana que para el 2033
Ustedes saben que aquí hay ¿cómo se llama? Tenemos un hoyo de ozono, y entonces este hoyo de ozono en los años 80, 90 empezó a crecer, pero de manera exorbitante, es una cosa tremenda. Y entonces los rayos UV te llegaban completamente, o sea, directos a la piel, y mucha gente se empezó a enfermar obviamente de cáncer de la piel, y otras afecciones, ¿no? Te salían manchas, bueno, N cantidad de cosas. Entonces, este hoyo de ozono se empezó a reducir conforme los países o sea, bueno, tuvieron como la conciencia de decir, no, la estamos como que regando, muchachos, o sea, hay que mejor bajarle a las emisiones de gases y demás, a la contaminación, y entonces esto va a generar que se cierre este hoyo y se regenere. Para el 2033 vamos a tener un hoyo más pequeño, más reducido, y esto va a ayudar también al cambio climático, a que no haya un cambio climático tan agresivo. La semana pasada les mandé un pequeño videito, no sé si lo vieron, acerca de bueno, estaba en Facebook, yo creo que, no sé si alguien lo vio, de unos animales que se estaban suicidando porque el planeta se está acabando el hábitat. ¿No lo vieron? Sí se los mandé, o debe de estar en la plataforma en la unidad número 2. Si no lo han visto, bueno, regresense a la unidad número 2, búsquenlo, y si no, yo les paso nuevamente el link para que lo tengan, pero es un video que la verdad te consterna, te entristece, de que los animales, o sea, ellos no pueden hablar y decir, me estás matando. Entonces, este video te hace evidente el hecho que ellos se están muriendo. En el Ártico, por ejemplo, el clima, aunque digan, es que está subiendo 1 grado o 2 grados, es demasiado para ciertos animales, ¿no? Para toda la parte norte del planeta se está acabando obviamente el hielo, y esto genera que los animales no consigan alimento, que ellos sientan mucho calor, y todo el hábitat empieza a cambiar. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, ¿qué competencia vamos a adquirir en esta unidad número 3? Bueno, pues explicar de forma visual ideas y opiniones opiniones y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades para comprender, esto es muy importante, el papel clave que el transporte público sustentable desempeña dentro de los objetivos de desarrollo sustentable. Esto obviamente en la Ciudad de México, ¿sale? Aquí está el incidente crítico, lo vuelvo a poner para que no se les olvide que está dentro de la unidad número 3 y en la unidad número 4, y así vamos a seguir con este tema de la cooperación ambiental internacional en el transporte público sustentable de la Ciudad de México. ¿Algún duda hasta aquí de cómo utilizar el incidente crítico en sus actividades? Creo que no, ¿verdad? No. Ok, bueno. Pues empezamos aquí con los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Libro Verde del 2030. Esta fue una cumbre del milenio que se llevó a cabo en el año 2000 y fue en Nueva York, en la ONU, y fueron 189 representantes de estados y gobiernos de todo el mundo. Esta agenda compromiso, ¿qué decía? Bueno, pues tenía 8 objetivos principales. 1, la reducción de la pobreza extrema y el hambre en todo el mundo, en todos los países que integran la ONU. El logro de enseñanza primaria universal, la promoción de equidad de género, la reducción de mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, la detección del avance del SIDA, el aseguramiento de sostenibilidad del medio ambiente y la promoción de una asociación mundial para el desarrollo entre países y con mayores y menores recursos. Esto en un discurso se oye bien padre, pero realmente hay países que hayan logrado algunos de estos objetivos. ¿Ustedes qué creen? Díganme. No exactamente. No exactamente, porque esta parte de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, hay países que, bueno, ya no nos vayamos lejos. México es un país que tiene una cantidad de población en extrema pobreza, y conforme van pasando los sexenios, la población de pobreza extrema se va haciendo mayor. Por eso, por ejemplo, en este proyecto del presidente Andrés Manuel, era que todos los niños tuvieran
un pedazo de pan, por decirlo así, para llevarse a la boca. En países como Cuba, ningún niño se queda sin comer, ningún día. Ellos tienen su desayuno, su comida y su cena. Por eso Cuba no está entre estos 189 representantes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya sabemos históricamente que tienen un problema bastante fuerte con Estados Unidos, ¿no? Conforme han pasado los años desde la época de la Guerra Fría. Ustedes creo que esa historia ya se la saben. Y entonces es de los pocos países, Cuba y Venezuela, que no entran en estos objetivos del desarrollo sostenible. Algunas veces, algunos países los llegan a invitar, sobre todo, por ejemplo, cuando es aquí en México o en otro lado, a veces llegan a invitarlos, sin embargo, no tienen como una relevancia. Pero bueno, íbamos a esta parte de Cuba, que todos los niños en Cuba tienen leche en las mañanas, tienen fruta, tienen huevo para poderse alimentar. No es como te lo dicen así en tanto en Cuba como en Venezuela, porque todo el mundo sale huyendo, pero ya sabemos por qué salen huyendo, porque tienen un espejismo hacia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Si finalmente países como Cuba, todos sus niños tienen derecho a la escuela, no haya analfabetización, al contrario, todos los niños saben leer y escribir, todos, absolutamente todos. Tienen garantizada su educación hasta la universidad y tienen muy buenas universidades. Por ejemplo, medicina, en cuanto a medicina, es uno de los países que tiene un avance bastante fuerte en cuanto a la medicina. Hay otros países también que nosotros podemos decir, ay, en serio, la India también está empezando a avanzar mucho en cuanto a los temas de medicina, ¿no? Y nosotros los vemos como países desarrollados o en pleno desarrollo, ¿no? Por las economías que van teniendo, o se llaman, nosotros ya no somos subdesarrollados, sino nos llaman economías emergentes. Entonces, tenemos otra calidad de vida, sin embargo, esta parte de la reducción de la pobreza extrema no se ha reducido en países como el nuestro, en países como la India, no se ha reducido, como China, también hay muchísima gente que tiene una gran cantidad de falta de alimento, ¿sale? Bueno, el logro de la enseñanza primaria universal aquí se anda medio logrando, sin embargo, todavía nos falta mucho camino por recorrer porque no tenemos la misma infraestructura que en otros países como Finlandia, como Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos avanzando, tenemos un largo recorrido por avanzar, pero estamos en eso. La promoción de la equidad de género está muy de moda ahorita, acabamos de pasar la semana del 8M y cada vez se ve más esta parte de la equidad de género. Mi esposo, él trabaja en un banco, mi esposo, y decía que el banco donde él trabaja, dice que está en la generación de las mujeres, porque hay gran cantidad de mujeres que ya están a la par que directores, gerentes, etcétera, etcétera, con cargos bastante importantes, ya están a la par en este banco. Y qué bueno que le den la oportunidad a las mujeres de trabajar, ¿no? Ya nos metemos en otros temas, si decimos que a veces, pues son como más, pues son más, a veces tienen, como les han dado la oportunidad, a veces son más negreras, dice mi esposo, me ponen a trabajar más. Pues sí, ni modo, te van a poner a trabajar más, pero está de moda esta parte de la equidad, ¿no? La otra vez platicando con unas amigas, me decía una de ellas que un día fue a desayunar, a comer con un amigo de la primaria que tenemos, pues, gana bien, es abogado y demás, entonces ya cuando iban a pagar la cuenta, ella esperaba que le dijera, este amigo le dijera, no, no pagues, yo te la voy a pagar. Y entonces fue pues su sorpresa que le dijo, cada quien lo suyo, ¿no? Entonces ella se quedó así de, ay, bueno, al principio fue así de, híjole, o sea, le pegó, ¿no? Pero dice, bueno, estamos en esta parte de la equidad de género, lo entendí de esa manera y dije, ok, lo vamos a pagar, traigo mi dinero, no esperaba que me pagara, yo esperaba que me pagara por ser caballeroso, por volvernos a reencontrar, pero está bien, lo voy a pagar. Andrea. Hola, profesora, buenas noches y buenas Hola. noches, compañeros.
Es que justo yo creo que en el tema de equidad y en el tema de desigualdad y todo eso, estamos un poco confundidos con lo que es el feminismo también, porque una cosa, como bien lo mencionan, es la caballerosidad y esta parte de igual eh, pagar cuentas, ¿no? Y también obtener los derechos, el trabajar, el todo esto, creo que igual es una parte importante porque yo creo que si sales con alguien, sí se debe de decir desde un principio cómo van a quedar las cuentas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues está bien que haya equidad de género en muchos sentidos, está bien, ¿no? Pero ella sí se sorprendió. Pero bueno, vamos a hablar, está correcto tu comentario. Gracias. Moni, sigues. Bueno, yo me quedé pensando en lo de la educación primaria universal, Ujú. porque pues sí, me imagino que en algunos países sí se ha logrado, pero bueno, yo no sé si para este libro hayan invitado a los países árabes, por ejemplo, o países donde tienen prohibidos a las niñas estudiar, porque por eso fue por lo que esta chava Malala hizo pues lo que hizo y por eso le pasó lo que le pasó y le hicieron todo lo que le hicieron los talibanes y así. Pero entonces creo que en ese campo mundialmente no está tan desarrollado por cuestiones culturales, pero creo que tampoco vamos tan mal. Exacto. Bueno, es la niña más, bueno, la persona más joven en haber ganado un premio Nobel, ¿no? Malala. Estaba muy pequeña, creo que tenía como 15 años cuando tuvo un atentado por asistir a la escuela, ¿no? Y ese tipo de educación de los talibanes todavía sigue. Vean una película que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo cómo se llama, porque es muy buena la película. Habla de una niña que pues no puede, su papá, son talibanes, su papá muere y ellas se queda sola con su mamá, su abuela, y ella tiene que trabajar, pero las mujeres no pueden trabajar, entonces le cortan el cabello y es una escena horrible, horrible, la que presencias porque le están cortando su cabello y ella tiene que trabajar para alimentar a su mamá, que es una doctora y no puede trabajar, y a su abuela, que ya es una anciana. Entonces, véanla, les voy a mandar este link por correo de todo lo que tienen que ver. Hay un corto muy bonito, es una película, de hecho es un libro, pero lo hicieron una película que también está en Netflix. Me voy a dar una vueltecita por aquí, les voy a pasar el link. Está hermoso porque también habla de una niña en este tipo de condiciones en una sociedad árabe que no tiene la oportunidad de ir a la escuela porque es una niña, ¿sale? Vamos a darle la oportunidad a Oliver, que ya había levantado la mano. Gracias, Oliver. Vas. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quiero tocar dos puntos. En el primero, estoy de acuerdo con Andrea, creo que la cuestión de las relaciones es importante, que las parejas lleguen a acuerdos que se respeten por ambas partes. Y en el segundo quiero rescatar la opinión que dio mi compañera Mónica, porque es cierto, o sea, si lo vemos desde el lado occidental, puede ser que cuestiones como la desigualdad se estén erradicando, se estén trabajando, pero por el otro lado, Oriente no ha hecho lo suficiente en esa cuestión. Aunque suena difícil y es una realidad bastante triste, pues no todas las religiones y no todas las sociedades pueden convivir. Entonces yo creo que por eso es bueno, ¿cómo se podría decir? O sea, no convivir, sino coexistir en el mismo lugar. O sea, no podemos plantarles a ellos nuestra visión occidental porque su propia religión lo considera algo erróneo, vaya, un pecado. Entonces, esa parte también sería interesante que muchas veces la aborden, ¿no? Porque a veces creemos que todo el mundo se puede adaptar a nuestro punto de vista, a la forma en la que hacemos las cosas, que sí, puede ser que sea la más correcta y la más cercana, o sea, puede tener muchos efectos, pero es la más cercana a la igualdad, pero pues creo que en ocasiones se omite esa parte, ¿no? Que desafortunadamente no todos los grupos pueden acceder a esa visión.
Exactamente, es el caso, por ejemplo, de China. Las niñas en China a veces las olvidan, o sea, las llegan a, bueno, no es que las olviden, las tiran a la basura, así. O sea, es horrible encontrarte niñas que están en la basura cuando son recién nacidas. O sea, han llegado a rescatar varias niñas porque desde que les dicen es una niña, ya desde ahí está mal, está condenada a no tener una condición de vida igual o igualitaria a la de los hombres, ¿no? Y es bastante triste que en el siglo XXI suceda este tipo de situaciones, ¿no? Con las niñas. Tienen más presión y eso en todo el mundo. Tenemos más presión social, ¿no? De todos los sentidos. Y esto aunado a que cada país tiene una forma de ver la igualdad o la equidad de género, pues eso provoca también otro tipo de problemáticas, ¿no? Vamos a darle la oportunidad. ¿Hay quien levantó primero la mano? ¿Andrea o Raquel? O Ah, así. soy la misma. Ok, entonces, ¿vas a participar, Andrea? Sí, es que Ok. igual tengo una pregunta y una duda aquí. Justo como lo mencionaba mi compañero del Medio Oriente, que las desigualdades que existen por este tipo de religiones o por cosas así, por decir, yo tengo una duda y hasta ahorita pues no la he podido resolver, pero en estos términos de cuando la religión se impone ante las desigualdades o los derechos de las mujeres, como en África, como pues en Medio Oriente y todo esto. ¿Existe algo como una carta como de la ONU, Sí, sí existe, donde sí las existe. mujeres un poquito más oportunidades o porque viven ahí ya? Sí existe porque está en los acuerdos de Pekín desde los derechos de los niños y de las niñas. Sin embargo, hay países que no lo respetan al 100%, ¿no? O sea, no lo cumplen como debe de ser. Por ejemplo, las niñas en África, las que son castradas, por decirlo así, que les quitan el himen, hay muchas niñas que mueren. ¿Sí saben cómo es esta práctica? La que les Sí, estoy diciendo. profesora. Bueno, es espantosa. Las niñas mueren a veces mientras les están haciendo, mientras les quitan el himen, que es una telita muy, muy delgada, que tenemos dentro de la vagina, y se llegan a desangrar. Otras adquieren pues una sepsis horrible, se mueren. Es espantoso lo que les pasa y la han querido erradicar, sin embargo son costumbres que estos pueblos tienen, que a nosotros o sea, se nos hace completamente irracional que puedas hacerle eso a una niña. O las culturas, por ejemplo, que se van poniendo los aros aquí, pues también, o sea, es horrible tener estos aros, o sea, te duermes con eso, o sea, ya conforme te los vas poniendo, ya no te los vas a quitar nunca más. Entonces, imagínate un aro que te esté elevando cada vez más el cuello y está apretado. O sea, tú apriétate una cadenita y aunque sea muy delgada, te llega a lastimar, ¿no? Ahora imagínate un aro de esos de metal, no puedes. Es horrible. Y esto viene desde épocas memorables, así, o sea, de hace muchos años. Por ejemplo, el cinturón de castidad. El cinturón de castidad se lo ponían a las mujeres cuando los hombres se iban a la guerra. Y se los ponían porque querían que sus mujeres estuvieran o se mantuvieran castas durante el tiempo que ellos estaban fuera. Pero era una cosa espantosa. Las mujeres también morían por infecciones tremendas, obviamente ocasionadas por la falta de higiene. ¿Si han visto alguno de ustedes un cinturón de castidad? Es como un pañal de metal Profesora. que te pones, ajá, o que te pones y además el hombre se llevaba, nada más tiene una abertura para poder hacer tus necesidades, no tiene más, y el hombre se llevaba la llave, ¿no? Y si se morían, ya va listo. O sea, así de simple, ¿no? Viene desde esas épocas, ¿no? El cinturón de castidad y podemos hablar de muchísimas otras cosas más. Vamos a darle la oportunidad a María y después a Oliver, ¿va? Gracias. ¿Sí me escucha?
¿Me escuchó? Sí, sí te Sí. escuchas. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Yo lo que estoy pues escuchando es que pues para mí todo esto que decimos que pues que son tradiciones, que son cosas que no cambian, que cada quien tiene sus religiones, sus formas de pensar como seres humanos, a veces o es muy frecuente que a lo mejor no quiero ser dura, pero creo que es más duro lo que hace, ¿no? Lo que hace el hombre y lo que hace el ser humano al hacer esas barbaries. Este, pues realmente lo justificamos. Yo, esa es mi forma de pensar. Las organizaciones que deberían de hacer algo firmemente y no se hace nunca nada o se hace a medias o no se determina, para mí es justificarse uno mismo como seres humanos de los errores tan garrafales que todavía pueden autorizar quienes serían a lo mejor las autoridades competentes para evitarlo. Ujú. ¿Por qué hay hambre y por qué hay lugares donde abundan los yates y demás? Es una descompensación, no es parejo como vulgarmente o popularmente se dice. Aquí en México las cosas no son parejas. Muchas veces trabaja uno y trabajas y trabajas y trabaja la gente y trabaja y no ven un futuro muy fructífero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una situación como luego dicen, meten mucho el dedo en muchas cosas que ya deberían de cambiar. Como dice usted, profesora, estamos en otro siglo y no puede ser que seamos todavía tan nómadas o tan irracionales. No se justifica con esta tecnología y no se justifica estar ahora sí que justificando todas las barbaries que hace el hombre o las personas, ¿no? Eso sería. Exactamente, y bueno, nos podemos seguir aquí mucho. Acuérdense, ya se me va a acabar ahorita en unos 5 minutos, nos vamos a volver a conectar. Le damos la oportunidad a Moni y después a Aaron, ¿va? Iba primero. Ah, perdóname, sí, vas, Sí. perdóname, sí. Rescato mucho el comentario que puede hacer mi compañera. Es verdad que estamos en un nuevo siglo, pero también hay que entender que hace menos de 75 años se estaba librando una de las peores guerras en la historia de la humanidad, en donde hubo un genocidio. Y no solo eso, unos pocos años después hubo un genocidio en China por la mano de Mao Zedong. No hay que olvidar que apenas hace 30 años hubo un genocidio en Ruanda también. O sea, aquí hay una cuestión. A las personas nos gusta el progreso, pero tampoco nos desapegamos de muchas cuestiones que lo retrasan. Una de ellas, y con respeto a las personas creyentes, es la religión. Muchas veces sé que sirve para alentar a las personas, para darles cierto amor, cierta cercanía, cierto en qué pensar, pero en muchas sociedades la religión es la que los mantiene en este estado como de barbaridad e incluso en la pobreza. Porque no hay que olvidar que en la mayoría de las religiones la pobreza se premia y se ve como algo bueno, cuando la realidad es que la pobreza es uno de los grandes males del mundo. No es algo que se debe de premiar, no es algo que se debe de consentir, porque es algo que genera sufrimiento, genera estrés y mantiene a las personas en un constante estado, como ella menciona, de sufrimiento. O sea, Exactamente, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que hemos progresado, pero aún tenemos esas cuestiones, sí. que no necesariamente es la religión aquí, digamos, en nuestro lado del mundo, pero en otros lados donde todavía siguen siendo muy radicales, muy conservadores. Se tiene que trabajar en esa parte, o sea, para buscar despertar conciencias y que se den cuenta que hay puntos en los que la religión no debería de entrometerse. Sí, tienes mucha razón y podemos hablar de esto durante mucho, mucho tiempo y tan solo hay que ver, por ejemplo, cómo viven los mormones, ¿no? Ortodoxos, que todavía estamos en el siglo XXI y viven en lugares, pues, como aldeas, ¿no? Que viven prácticamente como en el siglo XIX, que se casan entre ellos, etcétera, son polígamos, etcétera, ¿no? Y podemos hablar de esto. Y no tienen un desarrollo, ajá. Ahorita estoy leyendo un libro que habla precisamente de eso, de una niña que sale de esta sociedad
porque en su casa no la dejan estudiar y ella, su abuela, le dice, es que tienes que estudiar, o sea, a pesar de que forma parte de esa comunidad, su abuela le dice, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos como este, ya se me va a acabar, si se me acaba, nos volvemos a conectar, ¿va? ¿Quién seguía? ¿Mónica o Aarón? Creo que seguía yo. ¿Sí? Bueno, es que sí, retomando lo que dijo Oliver, pues creo que es religioso y cultural, porque, pues, por ejemplo, en Japón estaba lo de las geishas hace no mucho, y pues era un gran maltrato para ellas, o sea, tan solo la simple práctica de vendarles los pies, después les tomaban radiografías y salían con todos los dedos amontonados. Entonces, pues eso es un maltrato físico y es horrible, yo creo. Pero afortunadamente ha ido bajando eso, se ha ido como dando ellos gracias a que se abrieron al mundo. Pero pues no creo que se haya quedado tanto porque también siento que es como parte de su turismo, como que a la gente le llama la atención, como que, las geishas son muy bonitas y pues por eso tampoco lo han quitado del todo, pero es bien feo. Sí, ándale, creo que son los pies de loto o algo así. No sé, está la peli de Memorias de una Geisha. Tiene el micrófono apagado, profe. Perdón, la pintura que ellas utilizan también está hecha a base de plomo y también les ocasionaba, pues obviamente cáncer, ¿no? Morían de eso en los años, bueno, en el siglo XIX. Y esta práctica todavía continúa, sin embargo, se ha quitado de alguna manera, ya no las tienen, porque eran prisioneras, ¿no? Te tenía que comprar a alguien para que tuvieras tu libertad. Sin embargo, seguías siendo prisionera de la otra persona que te había comprado, ¿no? Aarón, vamos ¿cómo se llama? A irnos ahorita unos segunditos y comienzas tú, ¿va? Nos conectamos ahorita, Aarón. Gracias. Ahorita los veo.